Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús exclama estas palabras no desde la comodidad de un asiento. Jesús exclama esta palabra colgando desde una cruz. Y en esa confianza ante el momento de sufrimiento que Jesús estaba teniendo, ante la injusticia que estaba viviendo, no se preocupaba por él diciendo: Padre, mira cómo estoy sufriendo. Padre, mira lo que me han hecho. Padre, ¿cómo permitiste esta situación? ¿No es lo que nos pasa a nosotros muchas veces cuando enfrentamos momentos de injusticia? ¿A dónde está Dios? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite la enfermedad? ¿Por qué permite esta adversidad? ¿Por qué permite que los demás se burlen de mí? ¿Por qué permite que los demás me hagan daño? Jesús no pierde en una circunstancia adversa, no pierde ni por un segundo su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque le dice Padre. Padre le dice, colgando de una cruz. No se fija en su situación, no se fija en su realidad, sino que mira alrededor y evoca esta oración diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, y aún justifica lo que le están haciendo en cierto sentido. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, y si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que sí sabía lo que estaban haciendo. Mire, ni Pilato ni Herodes 3 veces dijeron: no tenemos de qué manera poder condenarlo. O sea, ¿por qué nos traen a este Jesús si no hay manera, no tenemos prueba, no tenemos forma de qué condenarlo? ¿Qué pasó con los sacerdotes y los ancianos cuando Jesús resucita a Lázaro? ¿Qué dice el texto bíblico? Y que de ahí se pusieron de acuerdo, ¿para qué? Para matar a Jesús. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartiendo entre sí su vestido, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgando le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Ciertamente, cuando nos toca pasar por momentos difíciles en la vida, muchas veces el primer reclamo que se escucha es sentirse solo, ¿cierto? Sentirse no acompañado, sentirse abandonado, y aún muchas veces sentirse traicionado y aún decepcionado de las personas que uno pensaba o creía que nos pudieran asistir, nos pudieran socorrer o nos pudieran ayudar en los momentos difíciles. Ciertamente es una realidad que muchas veces nos ha tocado enfrentar a cada uno como personas, y en los momentos que más necesitábamos de una persona, esa persona no está por diferentes razones o diferentes motivos. Ciertamente, y de lo profundo de nuestro corazón nace un reclamo ante esa
situación. Ciertamente, basándonos en el texto bíblico, nos encontramos ya en los últimos momentos de Jesús en la tierra, ¿ya? El texto y los evangelios nos vienen contando cómo fue el proceso de condenación de Jesús, ¿ya? Nosotros ahora nos enfrentamos a la aplicación de esa condena, ¿ya? Jesús ya había sido condenado, ¿ya? Y su condena era una condena a muerte, ¿ya? Y lo que vamos a tratar de analizar en esta mañana tiene que ver con ese proceso, con lo que dentro del mundo legal se llama la ejecución de la condena, ¿ya? Y Lucas, y en esto uno tiene que muchas veces prestar un poquito de atención, ciertamente cuando los evangelistas o los evangelios nos quieren dar algún detalle de algo, del relato, hay que prestar cierto grado de atención porque algo también nos quieren transmitir en relación a esto. Lucas, a diferencia de los otros evangelios, nos comenta desde el versículo 32, decía que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Hay un famoso dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Jesús lo acompañaban dos malhechores, ¿ya? Y si nosotros analizamos los evangelios, Jesús era amigo de pecadores y publicanos. A Jesús, amado, siempre se le relacionó con gente, podamos decirlo de alguna manera, de mala reputación, ¿ya? A Jesús lo seguían, según los mismos relatos de los evangelios, lo seguían las prostitutas, los publicanos, pecadores, enfermos, gente desechada por la sociedad, ¿ya? Jesús comía con estafadores, con saqueo. Jesús no tenía problema en aceptar invitaciones de religiosos, como Simón. Jesús nunca tuvo problema con identificarse con aquellos que fueron y que eran desechados de la sociedad, ¿ya? Y esta no va a ser la ocasión. ¿Quiénes acompañaban a Jesús? Dos malhechores, nos relata el Evangelio de Lucas. ¿No lo acompañaban personas distinguidas de la sociedad? ¿No lo acompañaban personas reconocidas dentro del mundo o admiradas por la sociedad? Sino que a Jesús en esta ocasión lo acompañaban dos malhechores, ¿ya? Y el texto y el versículo termina diciendo que ¿para dónde lo acompañaban? Dice que lo acompañaban para ser muertos. O sea, la sentencia comenzaba ya a aplicarse. Jesús y estos dos malhechores tenían ya una sentencia, y su sentencia era la muerte, ¿ya? Y Lucas nos comenta hacia dónde lo llevaban. Y cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, ¿qué hicieron con estos dos malhechores y con Jesús? Le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Cómo se ejecutó esta sentencia? Era una sentencia a muerte, y el medio por el cual se iba a aplicar esta sentencia era la crucifixión, ¿ya? Y por lo tanto, colocaron uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Lucas no nos da detalles, como otro evangelio, de qué manera lo crucificaron, sino que dice Lucas, y le crucificaron solamente. O sea, no cae como en el morbo de darnos detalles cómo sucedió, de qué manera fue crucificado, sino que simplemente Lucas dice: mira, a Jesús le crucificaron y a su lado simplemente colocaron a dos malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha. No nos entregan mayores detalles de cómo fue ese procedimiento. Pero ¿sabe lo que comienza a llamar la atención? Es lo que Lucas nos comenta en el versículo 34.
Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús exclama estas palabras no desde la comodidad de un asiento. Jesús exclama esta palabra colgando desde una cruz. Y en esa confianza ante el momento de sufrimiento que Jesús estaba teniendo, ante la injusticia que estaba viviendo, no se preocupaba por él diciendo, Padre, mira cómo estoy sufriendo. Padre, mira lo que me han hecho. Padre, ¿cómo permitiste esta situación? ¿No es lo que nos pasa a nosotros muchas veces cuando enfrentamos momentos de injusticia? ¿A dónde está Dios? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite la enfermedad? ¿Por qué permite esta adversidad? ¿Por qué permite que los demás se burlen de mí? ¿Por qué permite que los demás me hagan daño? Jesús no pierde en una circunstancia adversa, no pierde ni por un segundo su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque le dice Padre. Padre le dice, colgando de una cruz. No se fija en su situación, no se fija en su realidad, sino que mira alrededor y evoca esta oración diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, y aún justifica lo que le están haciendo en cierto sentido. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, y si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que sí sabía lo que estaban haciendo. Mire, ni Pilato ni Herodes 3 veces dijeron, no tenemos de qué manera poder condenarlo. O sea, ¿por qué nos traen a este Jesús si no hay manera, no tenemos prueba, no tenemos forma de qué condenarlo? ¿Qué pasó con los sacerdotes y los ancianos cuando Jesús resucita a Lázaro? ¿Qué dice el texto bíblico? Y que de ahí se pusieron de acuerdo, ¿para qué? Para matar a Jesús. Pilato ni Herodes dijeron, oye, no tenemos de qué acusar a Jesús. Pero aún así Jesús decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que están haciendo. Aún pareciera justificando la acción de los demás. En los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos complejos de sufrimiento, de enfermedad, nos cuesta mirar hacia afuera, sino que miramos nuestra propia necesidad, nuestra propia adversidad. Pero Jesús colgando de una cruz, rogaba por aquellos que lo llevaron a esa cruz. Y le decía, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Y más encima dice, porque no saben lo que están haciendo. Pero si usted lee los textos bíblicos, sí sabía lo que estaban haciendo. Todos. Herodes, Pilato, los ancianos y aún el pueblo. Lea los evangelios y se da cuenta que sí sabían lo que estaban haciendo. Pero en un acto de amor, en un acto de bondad, Jesús pedía por aquellos que lo llevaron a la cruz. Es por eso que hoy nosotros también damos gracias a Dios por esa oración. Porque ese perdón se extendió y se extiende hasta el día de hoy. ¿O acaso usted y yo no somos culpables ante Dios? ¿Cuál fue la razón por la que Jesús vino al mundo? Un perdón que se extiende hasta el día de hoy. El perdón que Jesús todavía sigue pidiendo al Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban diciendo de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Mire, el pueblo estaba mirando
Y los gobernantes, ¿qué hacían? Se burlaban, se burlaban. Uno muchas veces espera que cuando se ofrece el perdón, la otra persona por lo menos pueda reaccionar recíprocamente, diciendo, ¿sabe qué? Sí, yo voy a tratar de cambiar, voy a tratar de ser mejor. Pero Lucas nos dice, mira, cuando Jesús oraba por ellos, el pueblo mirando, los gobernantes se burlaban de él, y Jesús pidiendo por ellos, por el perdón de ellos. Y hacen un reconocimiento, pero de una forma burlesca. ¿Qué reconocen? Que a otro salvó, que es el Cristo y que el escogido de Dios. Reconocen los atributos de Cristo, de Jesús, pero de una forma burlesca. No todo el que diga Señor, Señor. Hay muchos que pueden hablar bien de Dios o bien de Jesús. Los gobernantes decían de él, mira, pero de una forma burlesca, reconocen, aún a Jesús colgando de una cruz, tienen que reconocerle algo. ¿Qué le reconocen? ¿Que a otro salvó? ¿Que es el Cristo, el enviado y que el escogido de Dios? Pero lo hacen de una manera de burla, burlándose de su condición de Dios. Y no solamente ocurre esto con los gobernantes y con el pueblo, sino que también el versículo 30 dice, los soldados también le escarnecían. Mire, vuelvo a insistir, uno de los momentos difíciles de la vida es ¿qué espera del otro? Compasión. ¿Qué espera del otro? Misericordia. Pero imagínense que los gobernantes se burlaban de él. Uno dice, voy a tratar de soportar esto. Tienen autoridad, tienen poder, el pueblo miraba. Los soldados, ¿qué hacían? Lo escarnecían. O sea, no solamente era algo modernamente psicológico, sino que ahora también era algo físico. En medio del dolor. O sea, ¿dónde está el principio de humanidad? ¿Dónde está el principio de solidaridad? ¿Dónde está la misericordia? Nosotros no la vamos a encontrar aquí. Mire, los gobernantes se burlaban, los soldados lo escarnecían. O sea, físicamente lo seguían metiendo a sufrimiento. Y se burlaban de él, diciendo, ¿qué decían ahora? Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. O sea, ¿qué reconocían los soldados? Pero nuevamente de una forma burlesca, decían, mira, este es el rey de los judíos. ¿Qué hacían los gobernantes? Lo reconocían, este es el Cristo. Los soldados, este es el rey de los judíos. Pero con una ironía, con una burla. Y no solamente eso, sino que también sobre él pusieron ese famoso título encima en 3 idiomas, griego, latino y hebreo, el rey de los judíos. O sea, cuando muchas personas dicen, es que Dios no sabe lo que yo he sufrido, es que Dios no sabe lo que a mí me han hecho, Dios sí sabe, Dios sí sabe, Dios sí sabe, porque lo vivió en su propia carne, lo vivió en su propia humanidad. Y uno de los malhechores que estaba colgando le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, imagínese en una situación de dolor, de sufrimiento, colgando de una cruz, que se burlen de él los gobernantes, que se rían de él, colocándole títulos los soldados, escarneciéndolo también físicamente, y aún uno que está al lado de él sufriendo igual que él, se burle también de él. Porque cuando otra persona pasa lo mismo que uno lo mínimo que espera es que la otra persona tenga compasión de uno y diga, ¿sabes qué? Mira, yo sé lo que tú estás pasando.
Es difícil lo que tú estás viviendo. Pero ¿qué pasa acá? O sea, la soledad ante el dolor de Jesús, la agonía, la incomprensión. Es por eso que alguien escribe que Él se hizo semejante a nosotros. Si hay alguien que sabe de menosprecio, si hay alguien que sabe de burla, si hay alguien que sabe de humillación, ese es Jesús. Ese es Jesús. Si saben alguien de perdón, ese es Jesús. Ese es Jesús. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Mire, recién hasta aquí encontramos una sola persona que siente un grado de apatía en cuanto a lo que Jesús está padeciendo. Este diálogo usted no lo va a encontrar en los otros evangelios, solamente en Lucas aparece este diálogo, ¿ya? Los otros evangelios dicen que los dos malhechores lo maldecían y le injuriaban, ¿ya? Pero solamente Lucas registra esta conversación. O sea, por lo menos uno que tenga un poquito de compasión ante las burlas, ante el escarnio, ante lo que Jesús estaba, ¿sí? Pero imagínense que reprende a su compañero diciéndole: ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Estando en la misma condenación. Dice: nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Para muchos esta es una confesión de pecado. Simplemente él reconoce que si él está colgando de una cruz es porque se lo merecía, ¿ya? Es porque sus actos, sus malas decisiones lo llevaron a ese lugar. Pero ve en Jesús que ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe que a mí esto sinceramente me sorprende y muchas veces me quiebra? Esta confesión de este malhechor. Pero ¿sabe qué? En esa condición, reconociendo su pecado y reconociendo su maldad, reconociendo de lo que él estaba pasando y que él estaba viviendo, era consecuencia de sus actos. Pero en un acto de fe, es un acto de fe. ¿Sabe por qué es un acto de fe? Y se lo voy a comentar enseguida. Le hace una petición a Jesús. Le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe por qué un acto de fe? Porque este malhechor no vio a Jesús haciendo milagros. No vio a Jesús resucitando muertos. No vio a Jesús echando fuera demonios. La pregunta es: ¿qué vio este malhechor en la misma condición de Jesús, que estaba colgando en una cruz? ¿Qué vio en Jesús para hacer esta confesión de fe y decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Lo estaba reconociendo como rey. Amén. Lo estaba reconociendo como rey y le hace una petición. Porque siendo rey tiene el poder, la autoridad y la soberanía. Y le dice: acuérdate de mí. ¿Qué vio este malhechor? No vio a Jesús haciendo milagros. No vio a Jesús echando fuera demonios. Vio a Jesús colgando de una cruz, igual que él. Es por eso que usted no necesita ver algo. Se necesita fe. ¿Y la fe por qué viene? Es por eso que mucha gente, excusándose, dice: es que si yo viera que Dios me sanara, le creería.
Oiga, los gobernantes decían, si este es el Cristo, que se baje. El otro malhechor decía, mira, si tú eres Dios, sálvanos. Los soldados también decían, si era el rey de los judíos, desciende. ¿O usted no ha escuchado muchas veces esta frase? Es que si Dios es Dios, que me sane. Si Dios es Dios, que haga esto. Uno de los atributos de Dios es su soberanía. Este malhechor nos da un ejemplo de fe. Él vio a Jesús colgando de una cruz y le hace una petición. Porque lo reconoce como rey. Le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oiga, un rey colgando de una cruz. Un rey colgando de una cruz. Es por eso que se necesita fe, solamente fe. Y la respuesta es más sorprendente aún. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo. Ante esta petición, Jesús nuevamente no mira su condición, sino que aún colgando de una cruz, responde a una petición. Y le dice, de cierto. Esta es una exclamación afirmativa, o sea, simplemente le está diciendo, te aseguro, te lo doy por firmado, que tu petición va a ser respondida. De cierto te digo, tenlo por seguro. ¿Qué le dice? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor, en esa condición, estaba condenado a muerte, le quedaban un par de horas. Pensó en el más allá, pensó en la eternidad, pensó dónde iba a pasar el resto de la eternidad y le hace esta petición. Y Jesús le da una afirmación, dice, de cierto te digo, te lo afirmo, te lo confirmo, te lo ratifico, como usted quiera denominarlo o llamarlo. Te digo que hoy, ahora estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Que él estaba diciendo, tú has sido restaurada. Tu relación con Dios ha sido restaurada, porque estar en el paraíso, ¿sabe lo que significa? Era lo que tenía Adán y Eva. ¿A dónde estaba Adán y Eva? En el paraíso. ¿Qué hacía Adán y Eva en el paraíso? Gozaban ¿de qué? De la presencia de Dios. ¿Qué había en el paraíso? No había pecado. ¿Qué había en el paraíso? Dios se paseaba. O sea, le dice, mira, te lo doy por firmado. Mire, también tiene que ver con la urgencia del Evangelio, con la urgencia de la evangelización. Hoy, ahora, no mañana, no la resurrección, no un mes, 2 meses, 3 años, sino que ahora estarás conmigo, con mi compañía. ¿En dónde? En el paraíso. O sea, tus pecados te fueron perdonados. ¿Por qué? Porque me reconociste como rey, como soberano, en una condición que no estaba. Tu situación, tu relación con Dios ha sido restaurada. Vuelves al paraíso donde nunca el hombre debió de haber salido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La urgencia de la evangelización. Hoy, ahora, Jesús le hace esa afirmación colgando desde una cruz. Este malhechor es el único, mire, el único que reconoce a Jesús como Dios. Y si lee los evangelios se va a dar cuenta de que las personas que reconocían a Jesús como Dios fueron bien pocas. Y esas personas eran la mayoría los desechados por la sociedad. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién lo dijo? Este malhechor reconoce a Jesús como Dios y le dice, cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, hoy, ahora, tu respuesta, tu oración ha sido respondida. Hoy tú estarás conmigo.
estarás conmigo, gozando de las bendiciones del paraíso, de una relación. Ya no te separarás más de mí. Es por eso que el perdón no es solamente divino. Sabe que podemos encontrar quizás muchas respuestas y en esto podemos hacer una interpretación más allá de lo que el texto nos quiere decir. Pero sabe que yo, mientras pensaba y reflexionaba en esto, ¿qué vio este malhechor? Para reconocer en Jesús que era Dios. Yo creo, ¿sabe lo que vio? Que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que estaba viviendo Jesús, la capacidad de perdonar. La capacidad de perdonar que tuvo Jesús en los momentos donde todos se burlaban de Él, donde todos se reían de Él. Yo creo que este malhechor tuvo que haber visto, o sea, ¿cómo es posible que alguien que está siendo crucificado cruelmente, colgando de una cruz, aún siga pidiendo perdón por aquellos que lo llevaron a esa condición? Yo creo que este malhechor vio a Jesús perdonando. Y si usted y yo hemos visto a Jesús perdonando pecados y restaurando personas, no deberíamos tener excusa para replicar este mismo modelo, el modelo del perdón. Amén, Señor. Sí, Señor. Amén. Pienso que es más efectivo el modelo del perdón. Es por eso que es fácil excusarse, uno lo dice desde la experiencia propia, excusarse, es que yo eso no lo voy a perdonar. Hay cosas que yo puedo perdonar y otras cosas que no puedo perdonar. Pero para que uno perdone, tiene que tener a Dios en su corazón y en su vida. Amén. Porque si uno no puede perdonar, es porque simplemente Dios no está en nuestro corazón y en nuestras vidas. Señor. Y uno de los desafíos más grandes de la humanidad es el poder perdonar. Y nosotros lo vemos en nuestras relaciones diarias. Oiga, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué se arman los conflictos? ¿Por qué hay tantas situaciones en la vida, tantas enemistades? Por la falta de perdón. Pero es que uno dice, es que a ti no te han hecho lo que a mí me han hecho. Es que cuando uno tiene que compararse, amados hermanos y hermanas, tiene que compararse con Jesús. Amén. ¿Ya? Cuando uno se compara con Jesús, con la vida de Jesús, que uno encuentra en los evangelios, se da cuenta de que le falta mucho todavía. Mucho todavía. Porque Jesús, en las situaciones más adversas, más complejas que le tocó enfrentar, aún ofreció perdón y pidió al Padre para que el Padre no lo perdonara. Mire, más allá de la situación, de lo que sucede después de la historia, lo que Lucas con este relato nos quiere encontrar, que vamos a encontrar personas que van a confesar a Jesús como su Señor y Salvador, personas que nosotros muchas veces ni nos imaginamos, ¿ya? Personas que muchas veces pensamos, este no tiene perdón, no lo merece. Pero de este grupo de personas, solamente uno solo fue capaz de reconocer y de ver en Jesús, colgando de una cruz, a Dios. ¿A dónde encontramos nosotros a Dios? Es por eso que este relato debería ponernos a reflexionar por un momento lo que realmente significa el perdón y cómo podemos aplicarlo. Porque para muchos esta oración quizás no fue contestada, porque si ustedes recuerdan que Jerusalén, pocos años después, los años 70, fue destruida. ¿Ya? Fue destruida.
Ya, ¿a qué voy? Que el perdón hay que ofrecérselo a todos, ¿ya? Más allá de la respuesta que usted quiere recibir como respuesta. Porque cuando uno ofrece el perdón espera que la otra persona por lo menos reaccione y diga, ya no siga haciendo el mismo daño que está haciendo. Uno espera que la otra persona cambie su vida. Pero cuando Dios ofrece el perdón siempre ve más allá. Ve mucho más allá. Ve mucho más allá de lo que uno ve en el presente. Y es por eso que muchas veces uno quiere que la persona reaccione en forma casi... Muchas veces hay personas que se van a seguir burlando como lo que mientras Jesús pedía perdón por ello, el pueblo miraba, los gobernantes se burlaban, los soldados lo escarnecían. Pero eso no significó que Jesús siguiera pidiendo perdón por ellos. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta. Esperamos que el perdón sea recíproco y muchas veces no va a ser así. No va a ser así. Y el desafío que tenemos como iglesia muchas veces es poder aplicar el perdón, que es algo muy difícil, es muy difícil. Y por eso necesitamos la ayuda y la asistencia de Dios en esto. Y esto es uno de esos ejemplos. O sea, Jesús nos dice que sí se puede perdonar sin esperar nada a cambio. ¿Ya? Sí se puede ofrecer el perdón y eso a usted no lo baja un grado y no lo hace menos persona. Sino que todo lo contrario, cuando usted ofrece perdón, no se imagina que ese perdón le puede estar afectando a otra persona. Otra persona puede estar viendo ese acto ahí. ¿Cómo eres capaz de perdonar eso? Como quizás le pasó a este malhechor, viendo que Jesús pedía perdón por ello y la gente se burlaba, los soldados se burlaban, el pueblo, los gobernantes igual se burlaban. Por eso es que él dice, este ningún mal ha hecho, porque aún pide perdón por los demás. O sea, quizás tuvo que esto es especulación, quizás tuvo que llegar este malhechor a esa conclusión, decir, oye, Dios se le reveló de esa manera a través del perdón. Como quizás Dios se le revelaba a usted a través de un milagro, de una sanidad. Pero cuando Dios se revela a través del perdón, tenemos un ejemplo como de este malhechor. Que aún, imagínense que él estaba condenado a muerte si le quedaban un par de horas nomás, hermano. Le quedan un par de horas, o sea, él sabía que de esa cruz no se iba a bajar vivo. Sabía que de esa cruz no se iba a bajar vivo. Pero aún así pensó en el más allá, aún así pensó y le pide a Jesús le hace a Jesús esta petición y Jesús responde instantáneamente diciéndole, te lo aseguro, te lo afirmo, que cuando Dios dice algo, amados hermanos, es que así va a ser. O sea, le dijo, ten la seguridad de que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que tu condición ha sido restaurada. Has vuelto al paraíso, vas a volver a tu relación con Dios, pero una relación eterna. ¿Ya? Este ha sido el corto reflexionar en torno a este pasaje de la Escritura. Le invito a que se pongan de pie y que demos gracias a Dios por su palabra.